Muchísimas bendiciones en este bello día que nos regala nuestro Padre Celestial. Yo sé que en esta hora hay muchos corazones igual que el mío, agradecidos por el amor y la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo, porque nos ha mantenido a pesar de las pruebas, estamos en pie, a pesar de los tropiezos y las dificultades de situaciones adversas fuertes que muchos de los hijos de Dios han estado atravesando en esta semana. Sé que nuestro Dios ha levantado bandera de victoria y sé que estamos ya muy pronto así para dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Y es lindo en esta hora que usted pueda vernos a través de estas redes sociales en las que podemos comunicarnos unos con otros y darle gracias al Padre porque nos regala un día más y porque podemos meditar en su palabra y porque nos consuela con su fuego de amor y de misericordia, con su abrazo divino. Y en esta hora yo quiero que tú junto a mí en este momento podamos elevar una oración dándole gracias al Padre Celestial por un día más de vida. Padre, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Señor, gracias porque tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin. Gracias por ese gran amor y fidelidad hacia nosotros, aunque nosotros no merecíamos. Señor, todo ese calor que nos has dado, esa comprensión de un Padre amoroso, Señor. Gracias por estar ahí peleando nuestras batallas. Desde los momentos en los que hemos sentido de fallecer, haya estado tu mano para sostenernos. Quiero darte las gracias junto a mis hermanos que están conmigo a través de esta pantalla. Yo te ruego, Señor, que tú bendigas nuestras vidas una vez más y que seamos, Señor amado, también agradecidos, Padre. Y que no olvidemos, Señor, que tu presencia está ahí para guardarnos y cuidar nuestra familia. Queremos poner en tus manos, Señor, esta palabra viva que va hacia el corazón de cada uno de aquellos que lo están necesitando. Bendícenos, enséñanos, Maestro Divino. En tus manos quedamos, con tu luz, Espíritu Santo. Te damos gracias. Amén y amén. Quiero que vayas conmigo a la Biblia en Éxodo capítulo 3. Vamos a leer del 1 en adelante. El tema de esta mañana es: ¿estás seguro que eres llamado? Surge la pregunta de si nosotros estamos seguros, porque yo creo que hay muchos que no estábamos antes seguros. Y este capítulo habla del llamamiento de Moisés. Es un tema bastante controversial con respecto a que algunos tal vez pudieran pensar: ¿cómo me voy a comparar yo a Moisés? Yo no tengo el valor de compararme con alguien tan ungido, con tantas dones y cualidades, pero vamos a leer aquí en esta palabra el proceder de Dios hacia un pueblo escogido, y a través de Moisés, el libertador de ese pueblo, vamos a aprender muchas cosas en este día. Y dice la palabra del Señor así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido su angustia. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo.
y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. En esta revelación tan grande que recibió Moisés, es una enseñanza para nosotros actualmente acerca de un hombre que tenía unas cualidades en las que tal vez tú pudieras decir: yo no me puedo parecer a este hombre. Tú tienes que saber que era un hombre con defectos y limitaciones igual que cualquiera de nosotros, persona común y corriente, aunque te cueste entenderlo, es así. Dice, fíjese que la historia dice que tal vez algunos pensaron que Moisés fue llamado porque tenía dones especiales y que no tiene, y aquello que no tenía él, más allá del conocimiento de lo que él recibió, fue un hombre muy sabio. Él no había sido instruido acerca del Dios, el Dios verdadero, sino que él había sido criado en Egipto con las enseñanzas de los dioses paganos. Si usted conoce la historia, que es tan común, sobre todo en Semana Santa, que la enseñan en las televisoras como una historia, usted se da cuenta que la vida de Moisés fue una vida al principio llena de muchas comodidades, pero después fue una vida de sufrimiento. Moisés estaba anonadado de saber que Dios lo había llamado, porque dice la historia que él sentía el llamado de Dios, y cuando él vio esa zarza que ardía, él dijo: voy a ir a ver qué es ese fuego que no se apaga. Tal vez algunos de ustedes dirán: pero ese era Moisés, él tenía un llamamiento de Dios, fue escogido. Y tal vez tú te preguntes en este momento: pero ¿y yo qué llamamiento de Dios tengo? ¿Qué es lo que Dios me ha dicho a mí que tengo que hacer? Tal vez algunos de ustedes no se consideren especiales, piensen que Moisés era alguien sobrenatural, que Dios había escogido porque tenía exagerados dones, exagerados talentos, exagerada inteligencia. No, este hombre tenía sí características muy lindas, las cuales yo le voy a leer en este momento. Fíjese que él tenía una fortaleza en su carácter. Fue un hombre que mostró un estilo de liderazgo, fíjese, porque en esta oportunidad yo quisiera que usted lograra entender que Moisés es la enseñanza de que Dios ha llamado a su pueblo de Israel, pero no todos le han obedecido. Incluso Moisés se sintió afligido cuando Dios le dijo: vas a ir a los egipcios y le vas a decir que el Dios de tus padres te ha dicho que libertarás al pueblo. Él estaba muy angustiado. A algunos de nosotros no se nos revela. Dios permitió que la zarza ardiera para que llamara la atención de Moisés y pudiera subir al monte. Muchos de nosotros no sabemos cuál es nuestro llamado. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros no subimos al monte de la oración. Porque nosotros estamos tan afanados y estamos tan ocupados en los negocios, en los trabajos, en muchas cosas que no es que no sean importantes. Pero nosotros no hemos entendido que muchas veces Dios nos entra a prueba. Hemos estado predicando durante toda esta semana la revelación de Dios, que por qué el pueblo está afligido, que el pueblo está desesperado, que el pueblo ya no haya qué hacer, y el Señor levanta a sus hijos, levanta a los intercesores para que oremos por aquellos que algunos que ni siquiera conocemos, pero que sabemos que están atribulados, las personas que nos dejan saber sus necesidades, y muchos que no las sabemos, pero el Espíritu nos pone que oremos por esta persona que está desesperada, que está afligida. Si usted ve el contexto de la historia de Moisés, Moisés no venía ahorita de estar bien. Él venía de la persecución de los egipcios. Incluso cuando se dieron cuenta que él era israelí, él fue despreciado. Él entró al desierto como muchos de nosotros hemos entrado a pruebas desérticas, hermanos y amigos. Quiero decirle que Dios no ignora que tu necesidad, te lo he dicho, que por la revelación de Dios, que continuemos firmes, que sigamos orando, que no desmayemos, que pensemos
que el que nos dio la victoria es perfecto y no miente y que Él va a respaldar su palabra. Pero es cuestión que tú y yo busquemos el secreto de Dios. La semana pasada yo le decía, algunos no saben qué es el secreto de Dios. El secreto de Dios es la comunión. El secreto de Dios es donde Moisés estaba. Porque a pesar de que él no conocía a Dios, él lo anhelaba. Algunos tal vez no conocen a Dios, no saben ni siquiera quién es Él. Pero en esta historia la vida de Moisés nos enseña. Porque imagínense que él le dice, pero ¿cómo iré a los egipcios? Y le dice el Señor, yo soy el Dios de tus padres. El Señor se identificó con Moisés. Yo sé que Dios se ha identificado contigo, pero muchos de nosotros no nos identificamos con Dios. Muchos de nosotros estamos a la expectativa, solo esperando a ver qué es lo que Dios va a hacer. Quiero decirte que Dios te ha hecho un llamado. Y te ha hecho un llamado a predicar a las naciones. Te ha hecho un llamado a que le des testimonio de tu vida, de la obra que Él ha hecho en ti con respecto a los inconversos, a las personas que no quieren conocer a Dios, pero que dentro de sí claman por un libertador igual que el pueblo de Egipto. Mucha gente está atada con muchas creencias equivocadas. Gente que está creyendo en dioses paganos, dioses ajenos que no tienen nada que ver con el Dios viviente, el Dios que tú y yo hemos conocido. Y esta mañana yo quiero que tú sepas que Dios le dijo a Moisés, he visto la aflicción de mi pueblo, he visto la aflicción del pueblo de Egipto. Sabes que hay personas que a ti no te dicen lo que está sucediendo con sus vidas, pero tú los ves tropezar, los ves afligirse, los ves llorar, los ves con aquella necesidad. Y nosotros, conociendo al Dios que hemos conocido, no somos capaces de decirle, no te desalientes. Hay un Dios que se preocupa por ti. Hay un Dios que está pendiente de tus necesidades. Pero lo único que Él está esperando es que tú lo busques. Dios está viendo la aflicción de su pueblo, pero sabe que el pueblo de Egipto tenía una capacidad exagerada y preciosa que yo puedo notar, y es que el pueblo de Egipto clamaba por la libertad. Hay muchos hoy en día que están atados en muchas cosas, pero no quieren ser libres, se han acostumbrado, se han acomodado a su nivel de atadura, de que ya así es mi vida y yo así quizás me voy a morir. Pero Dios no quiere eso. Dios ha levantado gente con un llamado, como tú y como yo, porque hay muchos que me están viendo en esta hora, que Dios les va a hacer, los va a sacudir y les va a decir, ¿qué estás haciendo? Yo te he dado dones, te he bendecido, te he dado la palabra, pero tú no estás haciendo nada. Has escondido tu don, has escondido tu llamado. Pero algunos otros ni siquiera saben que Dios les ha hecho un llamado. Cuando Dios llamó a Moisés en ejemplo del pueblo judío, quiero decirte que en el capítulo 12 de Números, versículo 7, el Señor dice, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Una de las características que mostró Moisés fue la fidelidad. La fidelidad porque Dios lo dijo, eso no lo digo yo ni me lo he inventado. Dios dice aquí, he visto a mi siervo Moisés que es fiel en toda mi casa. Otra cualidad que Dios vio en Moisés y que tal vez tú tengas, pero que no te has dado cuenta que Dios puede usar eso, es la mansedumbre. En Número 12:3 dice, y aquel varón Moisés era muy manso, oiga, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Hay hombres mansos que se consideran a sí mismos quizás que no tienen el don de liderazgo, pero eso no es que nosotros nos consideremos, es que nosotros al buscar el monte de la oración, allí el Señor se comunica y nos muestra el llamado y nos dice, yo te llamé para esto, yo no solamente te salvé, no solamente te libré de la condenación eterna, sino que yo quiero que vayas y hagas esto, como lo que Dios le dio a Moisés, una labor bastante fuerte y delicada, pero Dios lo examinó y vio que él estaba apto para hacerlo. Fíjese qué preciosidad, porque la fortaleza, dice, que tenía Moisés en su liderazgo, fue formado así, pero no fue formado en el pueblo de Dios, fue formado en el pueblo de Egipto, en la esclavitud. Muchos de nosotros hemos adquirido dones de liderazgo, hemos estudiado, tenemos capacidades, tenemos estudios, hemos sido personas disciplinadas en nuestra vida, pero cuando venimos a Cristo
Muchas veces nos sentimos mal de no saber qué hacer. El Señor solamente le dijo que fuera y que Él se iba a encargar. Así Dios te dice a ti, ve, haz lo que yo te he mandado a hacer, pero tienes que saberlo, tienes que estar convencido, porque Dios ha dado dones a todos, pero misiones le da una por una a cada uno de sus hijos. Dios quiere que tú tengas el anhelo de conocerlo cada día más, para que tú identifiques tu llamado. Porque muchos dicen, pero yo ¿en qué puedo servir a Dios? Si yo no sé a qué me ha llamado Él. Muchos tienen dones en diferentes formas. La Biblia habla de los dones espirituales, que no es este el caso que vamos a leerlos, sino que dones y capacidades dadas por Dios a tu vida, que tal vez no las adquiriste estudiando la Biblia, sino que las adquiriste en la vida secular. Pero esos dones, esos talentos, esas capacidades, Dios las quiere poner a su servicio, usando tu vida en cosas tan pequeñas. Recuerdo de una persona que contaba, un predicador que conoció a Cristo, y después que conoció a Cristo se sentía como incapaz de poder hacer algo porque era una joven que estaba en una silla de ruedas inválida. Y ella vivía en una segunda planta, y ella cuando miraba pasar a la gente y veía, le decía, Señor, veo el dolor, veo la necesidad de la gente y no sé qué hacer. Yo te conozco y quiero servirte, pero no sé cómo. Y sabe que en oración el Señor le dijo, escribe en unos papeles, rompe unos papeles, córtalo y escribe, Jesús te ama. Jesús dio su vida por ti. Jesús te está buscando. Y ella empezó a escribir y a escribir. ¿Y sabe qué hizo? De la segunda planta de la terraza, ella arrojaba los papelitos hacia la calle. Usted me dirá, pero ¿y cómo le sirvió a Dios en eso? Sí, ¿sabe? De la forma en que le sirvió. Que iba pasando una persona que ahora da testimonio, que es un gran predicador del evangelio, no recuerdo su nombre, pero dice que él iba directo al suicidio en ese momento porque no encontraba salida. Y cuando él vio ese papel y le dijo que Jesús lo amaba, él se dio cuenta que alguien lo amaba. Y dice que esas palabras iban tan ungidas del favor y del amor de Dios, que la vida de ese hombre cambió. Él se entregó a Cristo, una iglesia, y ahora es un hombre libre de ataduras y de situaciones que lo estaban orillando al suicidio. Esta joven ni siquiera sabía cuál era su llamado, pero ella buscó a Dios en oración y le dijo, Señor, muéstrame mi llamado. Y tal vez algunos me dirán, es que mi llamado tiene que ser a las misiones en Corea. Tal vez mi llamado es a predicar en el Coliseo Romano. Mi llamado, tal vez hay gente que tal vez cree que tiene una teología rara y se empiezan a inventar cosas porque quieren parecerse a los predicadores esos de la prosperidad, que les hablan estramboticidades a la gente y los tienen dormidos con un montón de engaños. Pero vaya a ver si le predican a usted que Cristo viene, que prepare su corazón, que tenga cuentas cortas con el Señor, porque Cristo viene pronto, porque ya va a sonar la trompeta, porque las señales ya se han cumplido, porque los anuncios están al día, listos para el arrebatamiento. Nadie le predica eso. Tal vez el llamado tuyo es que hagas un papelito y le diga, entréguese a Cristo, porque viene el arrebatamiento y si se queda, se va a condenar. No es un invento de nosotros, la Biblia lo dice en 2 de Tesalonicenses 4. No lo vamos a leer porque ese no es el tema hoy. Pero puede ser usado como un llamado, anunciarle a la gente, decirle, tal vez tu llamado sea solo hablar con un familiar que está en problemas y ser emisario de Dios. Sabe que hoy se han inventado ese montón de apóstoles que se han inventado ahora, y sé que no le voy a caer bien a mucha gente por lo que voy a decir, pero sé que el llamado de apóstol solamente significa ser enviado por Dios. Eso significa la palabra apóstol, enviado. Pero aquí muchos se ponen el nombre apóstol porque creen que es más que pastor, más que evangelista, más que maestro, más que misionero, y están bien equivocados. Ahí le falta a los hermanos un poquito de conocimiento con respecto a eso. Lastimosamente, cuando se dan esos grandes títulos, lo que menos hacen es servir a Dios, porque tal vez tu llamado sea a que vayas a tu casa y prepares un alimento y le des
al pordiosero que está ahí afuera de tu casa. O el trabajador que tienes en casa. A lo mejor está pasando situaciones adversas. Te acerques y le preguntes cómo está su vida. No es necesario que tengas extremadamente conocimiento de la palabra. Si usted supiera, cuando a mí el Señor me llamó, yo no lo podía creer, que yo le decía, ¿cómo, Señor, me vas a llamar a mí a la predicación? Soy una mujer ignorante que no tiene un título universitario. Yo dejé mi carrera a medias, de lo cual ahora me arrepiento, pero le doy gracias a mi Padre porque Él me ha regalado la oportunidad de ser un instrumento inútil en sus manos. Algún día llegaré a ser alguien que Dios quiere agradarlo, sobre todo porque mi anhelo, mi deseo es complacer a Dios, es no complacerme a mí misma, ni complacer a nadie más. A lo mejor yo no seré aquella predicadora como esos nombres, renombres famosos, ni quiero serlo. Gracias a Dios que me ha permitido el Señor ayudar y cuidar unas ovejas que son de Él, porque mucha gente se apodera de las ovejas, se apodera de sus iglesias. Y yo quiero decirle que la iglesia es de Dios, que las ovejas son de Dios, que nosotros lo único que hacemos, porque somos imperfectos, es cuidarles para mientras viene el dueño de las ovejas. Solamente somos facilitadores de la obra. Simplemente somos obreros de la mies. Y sabe que hay tan poco obrero. Cuando usted lee acerca de estos grandes hombres que fueron usados en la palabra de Dios, y usted se da cuenta, imagínese de la magnitud de la grandeza de ese Dios a quien servimos. Cuando Moisés llegó, volviendo al capítulo 3 del Éxodo, dice, en el 5 dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, santo es. Es tierra santa. Cuando estamos en la presencia de Dios, amados hermanos, la tierra es santa donde tú te encuentras. El tener la oportunidad de poder estar cerca en la presencia de Dios, ¿usted cree que es poca cosa? Dice la Biblia que de él desprende virtud. Cuando tú oras con todo tu corazón y derramas tus lágrimas, el Señor te da poder y te da virtud. Sabe que yo empecé a estudiar la Biblia a los 27 años porque yo fui llamada al ministerio a mucho antes, pero tenía miedo. Tenía tanto miedo, decía, no entiendo la palabra, ¿cómo? Y Dios me puso a ser instrumento de muchas otras cosas que yo no entendía, porque Dios me ponía. Y me recuerdo que mi personalidad lejos estaba de parecerse a la de Moisés, con estas cualidades tan preciosas que acabamos de leer, acerca del don de liderazgo, de la fidelidad, de la mansedumbre de Moisés, que hemos visto en las características de un llamado tan poderoso por medio del cual él liberó al pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto. Yo más bien me comparaba con Pedro, más bien porque Pedro a veces se muestra una personalidad, se lo voy a leer porque lo anoté como un detalle importante. Cuando Dios nos llama a nosotros los gentiles y nos hace participantes, porque es algo tan lindo que nosotros podemos tener en darnos cuenta que nosotros, gracias al pueblo de Israel, por eso es que usted tiene que amar al pueblo de Israel, usted lo tiene que bendecir porque gracias a ellos recibimos nosotros la salvación. Porque yo le he leído muchas veces en el libro de San Juan, del Evangelio de San Juan, dice capítulo 1, versículo 12, dice, a lo suyo vino, desde el 11 dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero dice después, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire qué privilegio tan grande que nos regaló el Señor. Usted es ese que le creyó. Yo soy esa que creí. Vino a los judíos, pero los judíos no le creyeron. Pero los salvadoreños, pero los de otros países, esos le creyeron al Señor. Entonces dice que nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire qué privilegio tan grande. Pero ¿cómo nos quedamos como hijos? Yo no sé si usted entiende lo que le quiero decir. Cuando usted tiene un llamado, usted busca servir al Señor. Perdón. Usted busca servir a su maestro. Usted lo quiere agradar. Hay muchos que estamos sentados en la banca de la iglesia por años y años y no nos cansamos de traer. Somos hermanos asadón, decía un pastor. Solo para adentro, para adentro, para adentro. Pero Dios quiere que vayas y des también. Esa es la personalidad de Dios, dar. Dice la Biblia que dio a su Hijo. Y si dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Fíjense que cuando Pedro, si nos trasladamos de Moisés a Pedro,
las capacidades que Pedro tenía, si usted las examina, los dones de Pedro. En el versículo 16 de San Mateo, perdón, en el capítulo 16 del libro de San Mateo, del 13 al 20, se llega una imagen que yo quiero dejarla en ti en este día. Dice, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Oiga, ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otro es Elías, y otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Oiga, utilizando el término del yo soy. ¿Quién dicen que soy yo? Oiga. Y Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire qué respuesta. El de personalidad aventada, el de mal carácter, tal vez que usted pueda ver en la personalidad de Pedro lejos de Moisés. Pero la revelación del gran yo soy en ese momento le dijo Jesús, oiga, qué preciosidad cuando el Señor después le dice que eso no se lo reveló nadie, sino la presencia del Padre, lo que le producía estar en la presencia. Por eso es que tú cuando identificas tu llamado es solamente la presencia de Dios. En similitud de nosotros, mire, los discípulos, el Señor les preguntaba, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Te pregunta el Señor en este día, ¿quién dices tú que soy yo? Y el Señor te responde, yo soy, te envía. Yo soy, te envía. Ve, no tengas miedo. El Señor le dijo, no detengas a los egipcios miedo, le dijo el Señor a Moisés. Y mire gran proeza, con solo obedecer. Con solo obedecer, no sé, y después usted sigue leyendo el capítulo y él le ponía cosas y le decía, Señor, soy tartamudo, Señor, no entiendo bien, no sé hablar. Y el Señor dice, con tal de que cumpliera su llamado, te voy a poner a Aarón, tu hermano sabe hablar. Mire, el Señor te va a poner en el camino los recursos, Él te va a poner todo a tus pies para que tú logres desarrollar tu llamado. No sea que llegando a los cielos, mire, la trompeta ya va a sonar. Las señales se están cumpliendo. Esté pendiente, la próxima semana vamos a subir un estudio bíblico acerca de cómo vamos al pie de la profecía. Usted tiene que estar informado y no estar ignorante, pero para mientras sigue sirviendo al Señor. En este pasaje bíblico el Señor Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién piensan ustedes quién soy yo? Oiga, qué tremendo. Nuestro Maestro Jesús tiene una pregunta. Si realmente sabes quién es Él, el gran yo soy. Y el Señor Jesús les dijo, mire, ¿se te ha revelado Jesús como el gran yo soy de tu vida? Quiero decirte que no hay negación en Él. Él no te va a decir, no, fíjate que me equivoqué, yo creo que me equivoqué al llamarte. No. Él es la verdad. Él nunca te va a engañar, nunca te va a mentir. En Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. La palabra del Señor dice el alto y sublime. A Él sea la gloria. Y dice que de Él desciende, del Padre de las luces. Escucha eso, qué bonito. En el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Cuando Dios te hace un llamado a ti, Él no se va a arrepentir de habértelo hecho. Y quiero decirte algo más delicado. Él confía que tú le obedezcas. Que vayas y ayudes al necesitado, al pobre, al que está. El Señor dijo, vayan, denle vista a los ciegos, sanen a los enfermos. Si tú buscas en los evangelios y te nutres de esa palabra, el Señor te va a asistir ahí, te va a enseñar. Esto es lo que quería que aprendieras. Esto es lo que quería que supieras para que me sirva, para que entiendas el llamado que yo te he hecho. Quiero decirte para finalizar, el gran yo soy está reinando en tu vida. Reflexionemos hoy. Reflexionemos. Yo te invito a reflexionar. ¿Está llenándote del fruto del Espíritu de Dios? Y usted me dirá, ¿y cuál es el fruto del Espíritu de Dios? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe,
la mansedumbre, la templanza, el dominio propio. Usted lo puede ver en Gálatas. Y concluyendo, quiero decirte que tú tienes el mismo llamado de Moisés. ¿Cómo me va a decir usted? Sí. El llamado de Moisés, fíjate qué lindo eso que le voy a leer, dice. Pablo en la carta a los romanos compara a los gentiles, los pueblos no judíos, venidos a la fe cristiana, como las ramas del olivo silvestre, que son injertadas en el olivo bueno, o sea, el árbol de la fe y de las promesas, de la familia de Dios, venida de los patriarcas. Tú y yo venimos a ser como Moisés, delante de los ojos de Dios. No es que el llamado de Moisés es porque él era aquí, él era allá. Si tú sigues leyendo después del versículo 15, te vas a dar cuenta del llamado que Dios le hizo a Moisés. Así dirás a los hijos de Israel. Y después dice el 16, ve y reúnete con la nación de Israel. Y después en el 2:17, yo los voy a sacar de la tierra de aflicción de Egipto. Y el 18, y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto. En el 19 más, yo sé que el rey de Egipto no dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. ¿Cuál es la atadura que no te permite? El Señor te llama. Reconoce tu llamado. ¿Te estás dando cuenta que te llamó el Señor? Investiga en la presencia de Dios. Métete allí día sí día y pregúntale. Si alguien aquí no tiene claridad, dice yo, ¿en qué le voy a servir al Señor? Métete en la oración, en el secreto de Dios. Allí arrodíllate. Padre, aquí estoy. Úsame como tú quieras. Yo no te digo que quizás te va a dar que salgas en los diarios mañana, pero en lo pequeño, la Biblia dice, primero en Jerusalén, después en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Primero tu casa, primero tu vecino, después, y así va gradualmente. Y hasta lo último de la tierra, el Señor se ha encargado de enviar gente que Él ha llamado para que anuncien las buenas nuevas y para que comuniquen al pueblo. Dios te va a bendecir. Mire, cuando Moisés obedeció, Dios prometió bendecirnos. Muchos estamos preguntando, ¿qué pasa con mi vida? Dios no me bendice, Dios no me ayuda, ya no hay qué hacer. Esas son las pláticas que tenemos muchos de nosotros. Y muchas veces no hablamos con Dios como nuestro mejor amigo, sino que empezamos a quejarnos con Él. Como si Él fuera responsable. Señor, mira la situación que estoy. Y Dios te dice, cállate, te voy a hablar. Pero no, tú te sigues quejando y hablando un montón. Espera en el Señor. Identifica para qué te llamó el Señor. A lo mejor allí está el problema. A lo mejor está allí. Dios bendijo a Moisés. Le dio un pueblo gigantesco que lo siguió hasta el último día. Le dio una mujer preciosa, le dio hijos y algo tan bello que le dio la fidelidad del pueblo, porque miraban las señales a través de Moisés. Dios te va a capacitar y te va a bendecir si tú sigues leyendo el capítulo. Es algo tan lindo, porque en el versículo 14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Quiero decirte que a mí me envió yo soy a decirte en este día, ¿sabes cuál es tu llamado? A lo mejor allí radica que estás en desobediencia. Dios te ha hecho un llamado y tú le has dado la espalda por cuestiones meramente frívolas, que no tienen razón de ser, por argumentos, pensamientos tuyos que Dios no tiene nada que ver en ellos. O personas que te fallaron y dejaste de seguir adelante porque la gente te humilló, porque la gente te ofendió. Quiero decirte que no hay un humano que valga la pena para que tú abandones la labor que Dios te ha puesto a hacer. El hombre es hombre y se va a equivocar siempre y va a fallar, pero Dios nunca lo hará. En esta mañana yo he querido compartir contigo que identifiques tu llamado. Te puse el ejemplo de dos hombres grandes, Moisés. Y aunque Moisés era un hombre que tenía unas cualidades bellísimas, también escogió a Pedro y le fue revelado cuando le dijo, tú eres el Cristo. Y eso fue suficiente para que Dios usara a Pedro. Si usted lee las cartas de Pedro, si usted lee los Hechos de los Apóstoles, todos los milagros que Pedro hizo, él era un hombre, dice, del vulgo,
quería decir que era un hombre sin estudio. No necesitas estudiar, no necesitas tener grandes capacidades ni dones. El que lo da es el Señor. Ven así como está. Yo te invito en esta mañana. Ven a Cristo así como está. Si ya lo conociste, pero has vivido en desobediencia, y si no lo conoces, en esta hora te invito a venir a los pies de Cristo. Cristo viene pronto. Tienes que estar a cuentas con Él. Tienes que buscar la comunión. Tienes que estar viviendo una vida santa para que cuando suene la trompeta vayas con Él a vivir una vida agradable y feliz. Una vida que no es nada comparada con la vida que tenemos en esta tierra. Oremos en esta hora. Padre, muchas gracias por regalarnos esta palabra tan linda, tan preciosa palabra, donde identificamos que nuestro llamado, Señor, y es irrevocable, que tú una vez nos llamaste y ya tú no te arrepentiste, tú confías en nosotros y queremos hoy confiar en ti. Venimos a pedirte que nos perdone por nuestra incredulidad, por creer que nosotros somos los que vamos a desarrollar el llamado, y el que lo va a desarrollar en nosotros eres tú, Señor. Que nosotros lo único que tenemos que hacer es ser humildes, humillarnos ante ti, Señor, y obedecerte. Venimos a pedir perdón por todos nuestros pecados, Señor, de rebeldía, de cualquier índole, Señor, que nos ha impedido entrar en la comunión tuya. Perdónanos, Señor. Perdónanos y por favor, Señor, en esta hora, haznos tus hijos. Danos otra oportunidad para vivir contigo eternamente, para gozar de esta vida junto a ti, Señor, y más allá, cuando tú decidas venir por nosotros, irnos contigo. Perdónanos, Señor Jesús, y ayúdanos a seguir fieles y firmes, honrando ese llamado que tú hiciste un día a nosotros. En el nombre de Jesús. Y a aquellos que Dios está llamando en esta hora, yo les digo, Él está tocando a la puerta de tu corazón. Abre la puerta, dile: entra, Cristo. Quiero entregarte mi vida, quiero ser tuyo. Perdóname y lávame. Y de ahora en adelante, Señor, te quiero servir. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor bendiga a todos ustedes. Les mando un gran abrazo, les amo y le pido al Señor con todo mi corazón que tú recibas esta palabra, tener una retribución muy linda. Hay muchos que van a recibir el llamado de Dios y vas a empezar a buscar servirle. Él va a abrir el campo, no te desanimes. Cristo viene pronto, prepárate, preparémonos. Pronto vamos a enviar el estudio bíblico y verás cómo Dios está avanzando cada día. No desmayes, no desmayes. Sigue clamando, sigue doblando tu rodilla, sigue alabando al Rey. Él te responderá pronto, pero necesitas servirle, y eso es lindo. Ahora que Él está llamando a su iglesia nuevamente a comenzar a congregarse en los edificios, aunque la iglesia del Señor somos todos, donde quiera que estemos. Así que suscríbete a nuestro canal en YouTube, recomienda nuestros videos. Si tú tienes alguna persona que quisieras hablarle de Cristo, pero tú no sabes cómo, comparte el video en YouTube o comparte en Facebook Live. El canal va a tener un giro muy, muy lindo. Dentro de unos cuantos días vamos a empezar a tener una metodología diferente y queremos compartirla contigo. Estate pendiente porque va a ser algo de mucho gozo, va a ser algo muy lindo que Dios nos ha regalado, una visión nueva, y la queremos compartir contigo. Gracias, aquí estamos para servirte, y cualquier cosa no dudes en escribirnos. Te bendigo en el nombre de mi Señor Jesucristo y te mando todo mi corazón, mi cariño. Que el Padre Celestial te guarde y nos vemos la próxima semana en el nombre de Cristo Jesús. Amén.